un vivo de 60 minutos solamente. Bien. Bueno, el Mati, para lo que se van sumando, va a hablar de Patero Fumarar y cómo va la progresión de las cargas. También, si quería hablar un poco, Mati, cómo usar las cargas en Belgrano sería buenísimo. Y que esto sea un debate que sea muy bien dinámico y conductivo con las preguntas. Bueno, Mati, creo que te conocemos todos, pero bueno, es importante como es que te presentes y bueno, contanos el día a día de tu trabajo, capacitaciones y ya que está que soy curioso, cómo viene esa tesis doctoral. Viene. Bien, bueno, yo soy kinesiólogo, soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, soy profesor de educación física, soy máster en prevención y readaptación físico-deportivo de lesiones y estoy haciendo el doctorado en ciencia de la salud en la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis relacionada a los isquiotibiales. Viene, gracias, ahí tengo que agradecer mucho a la gente de Ulton, a todo el equipo de Ulton, sobre todo a Luquitas, a Marco, al doctor Visconti, que me permiten hacer la tesis ahí. Y ya hemos reclutado y hemos evaluado alrededor de 10 pacientes. Estamos, bueno, con todo el proceso de cálculo de tamaño muestral y eh, todo el proceso que conlleva la investigación, que está muy bien y está muy bueno aprenderlo. Y bueno, la verdad que entender que se puede hacer investigación en Argentina con todas las limitaciones que tiene este país, pero se puede hacer y se puede hacer de forma creativa y con calidad. No será mi caso, pero sí creo que hay varios que vienen por ese camino. Así que bueno, ese soy yo. Hace mucho tiempo que trabajo en Belgrano, Bien. en el fútbol profesional, más de 20, casi 20 años. Este año cumplimos 20 años como kinesiólogo, como egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Y nada, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer, siempre me gustó fomentar las discusiones basadas en la evidencia, intercambiar de todos los ámbitos para seguir creciendo y eso es lo que creo que me quede ciego, calculo, ¿no? Sí, hoy cumple Belgrano, me dice Jazz y Jasmine. Sí, 115 años cumple Belgrano, así que feliz cumpleaños a mi club. Vamos. ¿Me Bueno, están Mati, escuchando? aprovechando como es que venía hablando de hace cuánto estaba en Belgrano, tres preguntitas antes de empezar. ¿Qué pensás de la kinesiología del Dale. deporte en Argentina y cómo fue evolucionando en estos años? Creo que no es lo mismo el primer día que llegaste a Belgrano a hoy con todas las cosas que tenés, ¿no? Mira, la verdad que para a lo mejor siempre digo lo mismo, ¿no? A lo mejor la gente más joven ve el medio vaso vacío, ¿no? Generalmente siempre está en una postura más crítica, que está bueno porque es lo que hace crecer a la kinesiología. Yo creo que probablemente muchos vean un montón de cosas negativas, pero viéndolo en retrospectiva de 20 años, la kinesiología del deporte de hoy está generando una camada de kinesiólogos espectaculares que con algunos viejitos que vamos quedando y algunos más viejos que yo, se puede generar un buen nicho de conocimiento en relación entre el old school, la vieja escuela y la nueva escuela. Yo creo que ha evolucionado muchísimo y tiene muchísimo por evolucionar y mucha gente con muchas ganas, entonces está en un momento ideal. Yo creo que la kinesiología del deporte en Argentina está en un momento ideal para crecer. Los congresos de la CADE, que es el ente que le regula a los kinesiólogos que nos gusta la kinesiología del deporte, viene creciendo en número todos los años. Este año si todo va bien y si la pandemia no los deja en agosto, creo que vienen docentes internacionales, hay un esfuerzo tremendo y va a ser un éxito este congreso internacional. Hay un montón de propuestas, bueno, ahí lo veo que se suma Tomás Bonino, creo que hay un montón de propuestas que hacen que la kinesiología vaya creciendo. Humildemente nosotros desde Equipo Física tratamos de aportar capacitaciones que también sean de calidad o por lo menos que tengan un nivel eh, mínimo como para seguir creciendo en el ámbito. Me parece que hay un montón de esfuerzos, bueno, Poli en Buenos Aires, la gente de Kiné en Buenos Aires, eh, Javi Krupnik también.
que viene, que Andrés Toma, bueno, no me quiero olvidar, hay un montón de gente, sí, hay un montón de gente que están haciendo crecer la kinesiología deportiva. Yo creo que un virus, vamos a usar una frase, no es para que nadie lo tome mal, pero es un virus que se está expandiendo, bueno, que está llegando, por ejemplo, a México y a un montón de lados, y me parece que la kinesiología del deporte va a ser una especialidad, porque creo que a partir de ahí se derrama hacia otras especialidades, y ya lo es una especialidad, pero digo que va a ser un núcleo de gente muy productiva en Argentina que se va a sumar a otros países, así que me parece que está en un momento ideal, está en un momento, hablando hoy con Tondel, y está en su punto dulce, como le gusta decir Gavet, me parece que está en el momento para seguir creciendo. Sí, nosotros también, los más chicos, la camada más chica, que siempre los miramos ustedes, así que bueno, yo también, con alguna evidencia que estuve afuera, creo que la kinesiología argentina no tiene nada que enviarle a ningún lugar. Así que estamos bastante bien. Segunda y anteúltima es, ¿qué opinión tenés de la medicina basada en evidencia? Me dijiste cómo es que te gusta leer, estudiar, y ¿qué opinión te trae eso? General, yo mi práctica, tengo bastante práctica clínica, mi práctica clínica siempre fue basada en la evidencia, siempre fui un bicho raro que le gustaba probar cosas que leía. Yo creo que la evidencia es eso, ¿no? El otro día creo que Tomás Bonino subió un post muy interesante que era reposteado de otra gente, pero bueno, Tomás creo que lo tradujo, sobre la evidencia, ¿no? ¿Qué es la evidencia? Y la evidencia en realidad es disminuir un poco la incertidumbre que nosotros tenemos con nuestra intervención. Hacer que nuestra intervención sea un poco menos incierta en cuanto al efecto. Y después está la gran variedad de respuestas individuales que tiene cada paciente con lo que nosotros aplicamos. Pero me parece que es un buen punto de partida la evidencia. La evidencia es el punto de partida. Pero luego va acompañado, claro. ¿No sentís, disculpa que te corte, no sentís que le debe pasar a mucha gente que lee todo el tiempo? Es como que no te sentís en un gris en la rehabilitación, es como que muchas dudas. Creo que te lleva a eso, digamos, la medicina basada en la evidencia. Bueno, bienvenido a la rehabilitación, Álvaro. Hasta el día que te retires de la rehabilitación vas a estar con dudas y vas a estar aplicando algo con convicción y con conocimiento y habiéndolo leído, y a lo mejor la respuesta en un paciente te va a sorprender. Entonces, eso es nuestra profesión. Sí. Porque trabajamos con seres humanos y la biología no es 1 más 1, 2, y lo estamos viendo hoy. O sea, entonces eso también hace de lo lindo de esto, ¿no? De que apliquemos, si bien después nos vamos encontrando con reglas, es decir, hay un montón de teorías, pero también hay un montón de leyes. O sea, hay cuestiones que ya son así, y que evidentemente la evidencia de muchos años conduce a que eso, si lo aplicas, lo más probable que pase es lo que te dice ese trabajo o esa ley, ¿no? Como la ley de gravedad, digamos. La ley de gravedad ya es una ley, pero en su momento fue teoría. Entonces, muchas cosas que nosotros estamos haciendo hoy son teoría y que a lo mejor más adelante van a ser evidencia contundente y ley, y hay otras que pasarán, como han pasado un montón, de las que yo tengo uso de razón. De Luquita Franay dice, lo que aplicamos hoy es porque está en todos lados, mañana no se aplica más, y así sucesivamente. Sí, después, pero va quedando. Nosotros siempre hablamos con Luca y va quedando algo, ¿no? Y va quedando. Y a mí me pasa mucho que vuelvo a cosas que apliqué hace 10 años y yo digo, mira, ¿pero por qué dejé de hacer esto que me daba resultado? Y ahí Tomás dice que, bueno, eso, ¿no? Sí. Básicamente eso, la incertidumbre, digamos, que nosotros, cuando más creemos que sabemos y la tenemos atada y la tenemos clara, es cuando en realidad más en problemas estamos. Y sinceramente lo que nosotros debemos hacer es saber que no sabemos nada o que sabemos muy poco, y que lo que mejor que podemos hacer es que aquello que sabemos y creemos que
que es la evidencia actual, porque ese es el otro tema, ¿no? Es aplicar la evidencia actual, la que pasa hoy, que a lo mejor mañana ya es otra cosa, casi me cae la compra. No te va a querer. Mañana es otra cosa, ¿no? Sí, entonces eso es lo que cosa. También eso bueno que dice Pablo Chavero, un amigo Pablo, que las redes intoxican un montón con un montón de info, mucha que está muy buena y mucha que está sesgada, muy sesgada y recortada. Entonces, bueno, la evidencia también está muy sesgada últimamente, hay que saber leer evidencia, hay que saber la fuente, hay que entender metodología de investigación, porque si nosotros queremos leer la evidencia, no podemos dar por sentado un trabajo de un N de 9 pacientes con una característica muy especial y eso, que a lo mejor es buena, es muy buena idea, traspolarlo a población sin filtro, digamos, ¿no? Sin esta consideración, che, guarda, que... Acá lo que dice el Nico Acosta, dice educarse con libros y artículos y no por Instagram o Facebook. Bastante, lo hemos hablado también con Nico. Sí, 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 eso tal cual. Pero y seguir formándose con referentes, como yo sigo tomando cursos con gente con la cual creo que me puede aportar algo. Yo creo que son formas de crecer, porque te aportan también una mirada que está construida no solo en la evidencia, y los libros y los trabajos científicos, pero también hay que saber leer los trabajos científicos y hay que saber buscar los trabajos científicos. También. Hay mucha info también en la literatura científica y hay mucha info muy buena y hay mucha info no tan buena, digamos. Entonces, hay forma y forma. Yo creo que las redes sociales te dan un puntapié y las redes sociales muchas veces hacen visible un montón de cosas que de otra forma no nos enteraríamos. Lo bueno está después, que lo tomo de la red y veo que, mira qué bueno que está esto, profundizarlo, ¿no? Entonces, como dice Tomás, la info, en las redes hay info y hay muy buena info, pero a lo mejor no hay que quedarse solo con eso y hay que ir un poco más, pero la red social, bien entendida, es hacer visible trabajo de calidad. Perfecto. Y eso está bueno. Te hago la última, Mati, antes que empecemos. Si es posible investigar hoy en la Argentina. Vemos a unos chicos como es que el Hospital Durán sacaron bastantes estudios. Y si lo ves viable, ¿lo ves viable en Córdoba? ¿Lo ves viable en Córdoba con ayuda de la facultad o de algún ente que ayude a realizarlo? Sí, y lo vamos a hacer. Este año, si Dios quiere, con un grupo de gente, yo una vez que lo pueda compartir con ellos primero, después lo haremos público. Hay un grupo muy grande de chicos de multicentros que vamos a encarar o intentar por lo menos hacerlo dentro de las posibilidades, obviamente, y tratando de buscar recursos y empezar a construir una propia evidencia. Rafa también ahí aporta algo, dice que la medicina basada en la evidencia y aplicada en la experiencia, sí. Sí, a ver, la apta vuelve a los tres pasos, ¿no? O sea, evidencia, experiencia y el paciente que está delante, ¿no? Y ese ser biopsicosocial que está enfrente, que también forma parte del tratamiento. Entonces, con esas tres patas uno puede trabajar. Entonces, pero bueno, sí, lo vamos a hacer. En Córdoba lo vamos a hacer y seguramente va a ser un puntapié que va a generar una iniciativa de que se sume nueva gente a intentar investigar. Yo creo que se pueden buscar estrategias creativas teniendo en cuenta las limitaciones económicas que tiene nuestro país sin desconocerlo. Sí, algo decía Cristian ahí. Pero hay infraestructura, Cristian. Hay centros que tienen muy buena infraestructura, que están muy bien equipados, o por lo menos están equipados con lo necesario, y después a lo mejor se puede investigar eligiendo bien cómo evaluar y hay formas, yo creo que hay formas. Seguramente no van a ser, e incluso se puede hacer evidencia nivel 1, digamos, no necesariamente tiene que ser evidencia
de menor calidad, lo que puede hacer. Es un esfuerzo, es un extra, nadie te lo paga, eso es verdad. Va a ser seguramente esfuerzos individuales de un montón de colegas que lo van a hacer en sus horas libres. Eso es una realidad y eso es así, lamentablemente. Pero, de hecho, yo también lo voy a hacer gratis y como agradecimiento. Pero bueno, me parece que es la forma de empezar y después a lo mejor que eso sea un inicio y que luego se multiplique y que aparezca gente que le interese colaborar y que nos ayude. Perfecto, Mati. De 10. Bueno, ¿empezamos nomás? Sí, ahí después me interesa ver qué hace. Bien, ahí me voy a voy a tomar ese dato de, Juan, sí, de Juan. Yo generalmente a veces un montón de cosas de aspectos no burocráticos, sino institucionales, yo estoy totalmente exento y la verdad que no los conozco y soy ignorante. Así que todos esos datos me vienen, los voy a tomar. Bueno, la idea era hablar un muchas poco, gracias, si le Juancito, por parece, el dato. la idea era hablar. Sí, muy bueno el Buenísimo, dato, empecemos Juan, nomás. gracias. Dale. No se puede. Sí, sí. Bien, ahí se ve la pantalla. No me voy a arreglar tu micrófono. Sí, se ve bien ahí. ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí, sí. Bien, la idea tampoco es poner a hacerse una charla y Bueno, demasiado, sino que hablar un poquito de síndrome patelofemoral de una manera más concreta, organizada. El síndrome patelofemoral, la tendinopatía rotuliana, las tendinopatías de Aquiles y demás, también son bastante sensibles a la carga, entonces sirven para explicar la aplicación de la carga en la rehabilitación. La aplicación de la carga en rehabilitación va mucho más allá, es mucho más profunda y es un abanico que recién se abre y es una puerta que recién se abre, creo que a un mundo infinito. Pero estos nos sirven también un poco para explicar la carga y esa va a ser mi idea, tratar de explicarlo desde la carga. Básicamente, nada, los repasos anatómicos, ustedes ya lo saben, la articulación patelofemoral, la articulación entre la rótula y la patela. Lo que más nos interesa entender es que hay aspectos biomecánicos interesantes en el desarrollo también de la patología, como es la zona de contacto entre el fémur y la rótula, y las fuerzas de reacción que se generan entre la patela la tróclea femoral en todo el ROM, porque esas son las fuerzas de reacción patelofemoral que terminan generando o desarrollando la patología. Básicamente la patología se va a dar por la interrelación de estas dos grandes variables biomecánicas, que es la fuerza de reacción patelofemoral durante todo el ROM y las zonas de contacto en la rótula. Básicamente, si yo aplico mucho, es como un ejemplo típico que siempre lo doy en todos los cursos, miren, es lo mismo, si todos lo hacen, lo hacemos. Si yo aplico fuerza sobre mi pecho con la mano abierta y la fuerza que aplico, supongamos que sean 10 newton, si esos mismos 10 newton que están distribuidos en toda la superficie de mi mano abierta, yo las aplico en un dedo, los mismos 10 newton, sobre una zona mucho más reducida, va a generar un estrés y una sobrecarga sobre la zona donde yo aplico estos 10 newton. Básicamente ese es el ejemplo del desarrollo del síndrome patelofemoral. Cuando por algún motivo se disminuye la zona de distribución de la fuerza, por algún motivo se aumenta la intensidad de la fuerza y la interrelación de ambas cosas en un punto determinado termina generando una zona de sobrecarga, en general desarrolla una edema subcondral sobre el cartílago patelofemoral. Si ustedes lo analizan en una resonancia, el thickness o el grosor del cartílago síndrome patelofemoral, del thickness del cartílago de la articulación patelofemoral es extremadamente grueso y justamente es así de grueso para poder distribuir, disipar una gran cantidad de energía. Entonces, volviendo acá, básicamente, si ustedes lo analizan, tengan en cuenta, por ejemplo, que la fuerza de reacción patelofemoral durante el ROM, para tomar algunos ejemplos,
podemos decir que en la carrera, no estamos hablando de carga mala o carga buena, ¿eh? Estamos hablando de carga. Muchas veces hay gente que está adaptado a tolerarla y gente que no. O gente que está adaptada a tolerarla hoy y mañana no. Y gente que va a estar adaptada a tolerarla o estaba adaptada a tolerarla y por algún motivo deja de estar adaptado. En la carrera, por ejemplo, se combinan cargas de 4 a 5 veces el peso corporal sobre la articulación patelofemoral con una cadencia moderada alta, ¿sí? Ahí es importante también eso. Este trabajo yo me voy a acordar de quién es, muestra la interrelación de la carga acumulativa, la carga pico por paso y la tasa de carga o cuán rápido se aplica en corredor. Estos son aspectos biomecánicos a analizar, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué corredor tiene más riesgo de desarrollar patelofemoral? Y acá es donde aparece toda esta historia de la carga. Aquel que no tenga la capacidad para tolerar la carga actual que se aplica. Así de simple. Digamos que si por algún motivo yo pierdo capacidad para tolerar la carga de carrera, por ejemplo, puedo desarrollar un estrés de sobrecarga en mi articulación patelofemoral. O por algún motivo aumento la carga. Por ejemplo, es muy común encontrar síndromes patelofemorales en aquellos corredores que cambian no de superficie, sino de inclinación del terreno y pasan a correr. O acá en Córdoba es muy frecuente encontrar estos runners que hacen calle, ¿sí? O que corren en llano y que de golpe se van a la montaña, porque tenemos las sierras muy cerquita, entonces se van a hacer un trail, ¿sí? Y empiezan a entrenar en trail de golpe, sin adaptación, sin una preparación para. Entonces, a lo mejor estaban adaptados para tolerar X kilómetros en llano, pero no estaban preparados para tolerar X kilómetros subiendo y bajando con distintos tipos de inclinación, una sierra o una montaña. Entonces, en realidad, el síndrome patelofemoral se desarrolla simplemente, aunque parezca, yo lo digo simplemente, pero en realidad en forma irónica, porque es extremadamente complejo poder detectar todo esto, en una alteración entre la relación de la capacidad que tiene el sujeto para tolerar una determinada carga y la intensidad de esa carga. También es común encontrarlo, y yo lo he visto en un montón de pacientes, es más frecuente en mujeres, epidemiológicamente esto es así, por distintos motivos que no vienen al caso para una charla tan corta, pero podemos analizar biomecánicamente la diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer es más predispuesta a sufrir síndrome patelofemoral, pero por ejemplo, me he encontrado encontrar pacientes, mujeres, corredoras que desarrollan síndrome patelofemoral luego de un cambio abrupto de la carga, como por ejemplo de correr 10 kilómetros 12 a 16 kilómetros semanales a pasar a correr 25, 30 kilómetros semanales por X motivo, porque cambió de entrenador, porque pasó con un grupo, etcétera, porque pasó a entrenar con un grupo, porque tuvo más tiempo para salir a correr, porque el fin de semana se fue a correr a una sierra y corrió mucho. En realidad, esta chica que viene con todos sus factores de riesgo, que viene con toda su estructura, y ahí ya seguro me va a hacer alguna pregunta. Mati, Así que, cuando vos Medina, ves una pregunta, si querés responder, sí, ya sé. En realidad ya es muy, la inclinación de los ángulos es muy variable, como bien vos lo sabes. Seguro que después de los 15 grados después de los 15, 20 grados empieza a haber una alteración, una modificación de la técnica de carrera, porque alteración suena a patología y en realidad no lo es. Simplemente el sujeto se adapta a correr en un plano inclinado. Entonces, estaba diciendo, puede que esté preparado, puede que no, pero sobre todo lo que más carga a la articulación patelofemoral va a ser el descenso. Y ahí empiezan a interjugarse otras cosas, como por ejemplo la capacidad de fuerza excéntrica que ese sujeto tenga, la técnica de carrera, el apoyo, el control de la cadera, el control de la cadera en excéntrico, el control del core, la tolerancia a la fatiga, porque a lo mejor es extremadamente técnico en la carrera, pero poco resistente. Entonces, a partir del kilómetro 10 empieza a alterar la técnica de carrera y empieza a fatigar otro tipo de estructura. Entonces, hay un montón de cosas para interconectar y analizar. Si ustedes ponen a ver ahí, es multifactorial. Si ustedes pueden ver ahí,
Everberage y Tim Gabbett. Esto en realidad es una editorial, es nivel de evidencia 5, pero explica claramente la interrelación entre la capacidad de carga, la carga, el contexto y el ambiente en el cual se aplica esta relación de capacidad de carga y carga, las relaciones con la salud y el rendimiento. ¿Qué es lo que termina generando un aumento del rendimiento y qué es lo que termina generando salud y qué es lo que termina no generando salud, haciendo una propenso a algún tipo de lesión? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad de carga, nosotros vamos a entender que todo aquello que aumente la fuerza de reacción patelofemoral durante el ROM y disminuya la zona de contacto en el cual se distribuye esa carga, mayor va a ser el estrés patelofemoral, como están los símbolos ahí. Entonces, mayor fuerza que esta articulación patelofemoral tiene que manejar, tiene que gestionar. Si no está preparada para gestionarla, puede que empiece a desarrollar la patología patelofemoral, ¿sí? Y en ese punto hay un montón, ¿no? De aspectos a analizar. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que disminuyen la zona de contacto y vamos a aspectos neurofuncionales. Si yo tengo un retraso en el onset o un delay electromecánico, ¿saben lo que es el delay electromecánico? El delay electromecánico es el tiempo que pasa entre que llega la información neurocognitiva, neuromotora al músculo para activarse, ¿sí? Y el momento que el músculo empieza a producir fuerza, ¿sí? Hasta que se contrae el tejido contráctil, transfiere la fuerza al tejido elástico y el tejido elástico lo transfiere a la estructura ósea. Eso se llama delay electromecánico o retardo electromecánico. Mientras puede que haya un déficit de retardo electromecánico que puede ser neurofisiológico. Por ejemplo, el dolor genera esto. Yo tengo dolor. Esto lo evaluamos con Luquita, esta es una paciente de Lucas Pereira que está ahí escuchando, lo hicimos con celda de carga para ver RFD, Rate for Development, en tiempo, en 100 milisegundos. Ustedes ven, la chica, en este caso era Marina con síndrome patelofemoral, no tiene problema en generar carga, pico. Fíjense, tiene nivelados los picos. Si con tiempo, si ella tiene tiempo de aplicar cargas, de aplicar contracción muscular sobre una acción isométrica, puede llegar a los mismos picos de torque entre cada pierna. Pero ¿qué pasa? En la pierna lesionada, que era la izquierda, en los primeros milisegundos de la aplicación de carga, de la contracción del cuádriceps, estaba con mucha menos capacidad de producir fuerza. Por ende, tiene un delay electromecánico más largo. Necesita más tiempo para producir fuerza. Y cuando nosotros corremos, cuando nosotros practicamos algún deporte, no tenemos ese tiempo porque cada acción se produce por debajo de los 100 milisegundos. Algunas tareas más lentas sí superan los 100, 200 milisegundos, ¿sí? Entonces, esta alteración hay una pregunta ahí del vasto medial oblicuo, el vasto interno, vasto externo. Bueno, básicamente esta alteración o este desfasaje entre la contracción del vasto medial oblicuo y del vasto lateral produce un tilt en el plano transversal de la rótula, un tilt lateral que termina traduciendo en un aumento de la presión sobre la vertiente externa de la patela y por ende una reducción de la zona de distribución de la carga en la rótula. Por ende, alteraciones biomecánicas que pueden conducir a una patología. Entonces, esto que nosotros encontramos, y lo encontramos en una paciente real, en Marina, con síndrome patelofemoral, nos da un dato muy importante. Al margen de todo lo que nosotros trabajemos con esta paciente, si no restablecemos, primero puede ser que esté inhibido por dolor. Segundo, puede ser que el dolor ya no esté y haya quedado esta inhibición. Se ha demostrado esta inhibición. Esta inhibición puede ser disminución de la excitabilidad cortical, puede ser disminución del drive nervioso, es decir, la conducción del impulso nervioso, o la excitabilidad la excitabilidad en la unidad motora. Y un retardo en la capacidad de aplicar fuerza del músculo. En términos simples, si yo no resuelvo esto, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, hagamos una intervención kinésica basada en la evidencia. Con solo hacerle hacer en ángulos seguros una isometría explosiva
de la pierna izquierda, yo voy a estar abordando este problema. ¿Sí? Isometría explosiva, pedirle que trate de generar la mayor cantidad de fuerza posible en el menor tiempo posible, en un ángulo seguro, fuera del ángulo doloroso, es decir, que en un ángulo que a ella no le genere dolor, en cadena abierta, y ¿por qué no en cadena abierta? Si consigo un ángulo que no le duela, si no en cadena cerrada, también si consigo un ángulo que no le duela, o produciendo alguna modificación biomecánica para tratar de hacer un trabajo también desde el dolor y desde la educación del dolor, para decirle, mira cómo podemos activar sin que te duela, y eso hacer un aumento del DIMS y el SIMS, que son todos los elementos neurofisiológicos del dolor. Y nada, con solo hacer una isometría de 3 series, de 6 repeticiones, de 2 segundos explosivos, yo estoy abordando esta problemática. Que la evalúe fiablemente con una celda de carga y la puedo resolver. Después hay Mati, trabajo de vos investigación que me respaldan, digamos. Cuando me diste la fuerza de, Sí, cuando me diste la fuerza de cuádriceps, también le mediste la fuerza de isquio, sí. porque hablaba en unos consensos y decía que habían diferentes subgrupos de la patología femoral y que hablaba de la relación agonista-antagonista, y no sé si ahora tomaste ahí isquios o como medida o solamente cuádriceps. Nosotros siempre tomamos cuádriceps isquio. En este caso, no tengo la de isquio. De hecho, en mi tesis yo tomo la de isquio. Tomo esto, pero en isquio, ¿no? Con celda de carga en ángulos determinados. Sí se puede valorar esto, y por ejemplo, ahí tenemos un trabajo de investigación. Ahí tenemos un trabajo de investigación. Tu pregunta se puede transformar en un trabajo de investigación. Encontrar en población con síndrome patelofemoral relaciones entre la activación, si hay alguna relación entre las activaciones y el RPD de los cuádriceps y los isquiotibiales en diferentes ángulos para el desarrollo de la patología, por ejemplo, ¿sí? Habría que darle de forma metodológica. Nosotros en este caso nos quedamos con cuádriceps puntualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí puede ser un modificador de la carga patelofemoral, pero no es tan influyente como el cuádriceps en esta patología puntual, ¿sí? En otra patología, para mí el isquio es determinante, ¿sí? Pero en esta patología, me parece que el isquio, si bien es importante tenerlo en cuenta y evaluarlo, no termina siendo tan determinante. Puede ser un factor más. Sí, miren el déficit de RFD. Bueno. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. El factor decía que lo predominante era el cuádriceps, la disminución de la fuerza del cuádriceps. En la última, creo que revista de patología femoral. El último consenso de 2018, me parece. No lo leí. No me acuerdo, sí lo leí, pero no me acuerdo. Por ejemplo, también tenemos atrofia selectiva del cuádriceps. Este es un trabajo, aunque parezca raro, este es un trabajo de muchos de los chicos de Quinella conocen personalmente, de Jill Cook, que es coautora Jill Cook, un trabajo con ecografía, que también tenemos ecografía kinésica, y esta es una rama también a desarrollar dentro de la rehabilitación, una atrofia selectiva, una atrofia global del cuádriceps, ¿sí? En los pacientes con síndrome patelofemoral. Entonces, miren cómo calza en este tipo de pacientes un oclusivo que tiene propiedades analgésicas, respuestas estructurales musculares y una introducción a cargas bajas en un paciente reactivo e intolerante a las cargas altas. Entonces, fíjense cómo la misma patología y lo que nosotros encontramos en la literatura y la evidencia nos dicen o nos guían un montón de intervenciones. Obviamente después hay que analizarlas. Obviamente, claro está, que el aumento de la reducción de la zona de contacto y el aumento de los puntos de presión en el síndrome patelofemoral está en los ya viejos trabajos de Powers del 2003 para acá, de Christopher Powers, con el control en el plano sagital, en los 3 planos en realidad, pero en el plano axial del fémur, y que es en realidad el fémur el que rota interno hacia una patela fija, porque la patela está fija en cadena cerrada por la activación del cuádriceps. La activación del cuádriceps en cadena cerrada fija la rótula. Entonces, cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que movilice la rótula, lo vamos a poder hacer siempre y cuando el cuádriceps está relajado. Si el cuádriceps está contraído, no hay poder de Dios que mueva la rótula, ¿sí? Puede haber un desfasaje temporal
hay un pasaje temporal. Pero en realidad, la propuesta trascendental de Power a partir del año 2000 para acá, que lo venimos leyendo, e incluso hemos tenido la suerte de escucharlo en vivo a una colega que vino a un congreso de la ACADE en representación de Heiderich, que es un investigador en síndrome patellofemoral, es el control proximal del fémur. Es decir, trabajar sobre el síndrome patellofemoral, trabajar sobre la rodilla de nuestro paciente con el control proximal de la cadera. Y acá el fundamental, ¿saben quién es? El glúteo mayor, no el glúteo medio. El glúteo medio, si bien es un auxiliar, si bien el glúteo medio ayuda, si bien el glúteo medio es importante, el glúteo mayor es el que estabiliza el fémur triaxialmente por su origen e inserción, tiene poder de, aparte por los niveles de fuerza que puede generar el glúteo mayor, tiene el poder de controlar y limitar la rotación interna en el impacto de la carrera. Sobre todo en el impacto de la carrera. Entonces, cuando yo apoyo el pie, el que me va a controlar que el fémur no rote interno, no se vaya a valgo y pueda descender el centro de gravedad para aumentar la zona de contacto patelofemoral es el glúteo mayor. El glúteo medio colaborará en el plano frontal, pero el glúteo medio no es tan eficiente como el glúteo mayor. Entonces, si le vamos a dar bola a todos los pelvitrocanterios, ¿sí? Le vamos a dar bola a los rotadores externos, le vamos a dar importancia al glúteo menor, al glúteo medio, pero sobre todo al glúteo mayor. Y le vamos a dar bola a los monoarticulares, porque ahí es donde nosotros debemos seleccionar el ejercicio y vamos a hablar de otra cuestión de carga. Cuando yo selecciono el ejercicio y selecciono un ejercicio que favorece la contracción del tensor de la fascia lata, queriendo dar un ejercicio para glúteo medio. Y en realidad estoy favoreciendo aún más el déficit de la sinergia estabilizadora local. Entonces, fíjense que cada puertita que nosotros abrimos abre un mundo nuevo de discusión. Cada puertita que nosotros abrimos de este lado, encontramos un montón de cosas para seguir discutiendo, para seguir hablando, para seguir charlando, ¿no? Que es la relación entre los monoarticulares y los biarticulares en la estabilización articular. Y la predominancia de la dominancia, si existe o no la dominancia sinérgica, si existe o no esta relación de que si tengo hiperactivado el tensor de la fascia lata, favorece este pobre control de la cadera y esto me genera una inhibición de los estabilizadores locales como el glúteo mayor y el glúteo medio, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí entra en juego acciones muy relacionadas con la terapia manual, y podemos empezar a hablar de terapia manual, liberación miofascial, sabiendo que obviamente el rolo no hace liberación miofascial, no libera nada en fascia. Fascia se libera con actividad física y con acciones con movimiento, que la terapia manual lo que puede hacer es dejar a este paciente disponible y listo para aplicar carga, ¿no? Entonces, toda esta interrelación hace que la rehabilitación sea hermosa de entender. Voy a pasar así algunas cuestiones rápidas. Por ejemplo, podemos ir evaluando el pie, podemos saltar la rodilla e ir al pie, podemos ir a un montón de elementos. Por ejemplo, este test, que es de Mendoca y Betancourt, que figura ahí 2002, Natalia Betancourt, va a estar en el Congreso de la ACADE, va a estar hablando seguramente de su aplicación, que se llama PAST, que es una aplicación que evalúa factores de riesgo. Está haciendo el postdoctorado con Eber Veragen en Bélgica actualmente, y esa vamos a tener la suerte de poder escucharla en vivo en el Congreso de la ACADE, y seguramente nos hablará de todas estas nuevos test y aplicaciones y manejo de carga y manejo de un montón de info. Por eso se viene, para la rehabilitación kinésica, se viene el Big Data, se viene el Learning Machine, se viene un montón de elementos de la computación que hace que van a también transformar a la rehabilitación, GPS, etcétera. Para Jazz, que es profe, Yasmín, es una que estaba escuchando, es una profe que también está terminando su licenciatura en kinesiología. Natalia Betancourt fue la que introdujo el análisis de los sistemas dinámicos complejos en la rehabilitación.
yo le tiro para que ustedes después vayan y lean qué es lo que es sistema dinámico complejo. Entonces, Mati, habla tranquilo, que tenés 8 o 10 minutos tranquilo. bueno, pero después si no sé si quieren hacer preguntas y eso. Sí, sí, sí. La que vos vas reviendo anda preguntando tranquilo. Un abrazo grande a mi gran amigo Gastón Turús, que estoy leyendo ahí, que ha escrito, un ídolo histórico de nuestro club. Esta es la que yo quería mostrar, en realidad esta frase, no esta frase, sino esta gráfica, se la tomé y se la modifiqué a Joan Elphinstone. Tomás Bonino, Tomás tuvo la suerte de tomar un curso, creo que en Suiza o en Suecia con ella personalmente, una especialista en análisis de la calidad del movimiento, viene de las danzas en realidad, lo que somos de los deportes más duros, de los deportes más de conjunto, no la teníamos en el radar, pero es la verdad que una comunicadora excepcional del movimiento, Joan Elphinstone, tiene unos libros muy interesantes, ahora sacó un libro nuevo, el otro día Tomás me mostraba que le había llegado. Básicamente lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes, aplicando un montón de cosas, todas nuestras estrategias, desde la terapia manual a la terapia por movimiento, para mi punto de vista, y esto no es una opinión totalmente personal, tratamos de transformar que el cuadrito verde de nuestro paciente, que es su capacidad funcional, sea mayor a la demanda funcional que le aplicamos o del deporte que practica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que por algún motivo redujo su capacidad funcional o por algún motivo aumentó la demanda funcional, un cambio de calzado es un aumento de la demanda funcional. Un cambio de terreno es un aumento de la demanda funcional. Un cambio de disciplina es un aumento de la demanda funcional. Un cambio de entrenamiento es un aumento de la demanda funcional. Cuando el aumento de la demanda funcional supera la capacidad funcional del paciente, que puede estar disminuida por una lesión previa, un esguince de tobillo previo, es un alterador de la capacidad funcional. Cuando todo eso pasa, nuestro paciente entra en una zona de lesión, como dice ahí, ¿no? Acá. Entra en una zona de lesión. Entonces, lo que nosotros hacemos con todos nuestros recursos, echamos mano de lo que nosotros sabemos, lo que tratamos de hacer es que el cuadrito verde sea más grande que el cuadrito rojo. Nada más que eso. Con eso en la cabeza podemos enfrentar a un paciente y educarlo en carga, educarlo en todo, educarlo. Básicamente a esto es como dice Tomás, básicamente a esto nos dedicamos los kinesiólogos, a tratar de aumentar lo verde para que lo rojo lo toleremos mejor, para que nuestro paciente tolere la demanda funcional que se le aplique de una manera simple, de una manera eficiente, que pueda tolerar la carga eficiente. Básicamente es eso. Y ahí entran un montón de cosas, Todo entra ahí. Todo entra acá, todo lo podemos explicar desde acá, no sé si todo, pero digo, para hacerlo gráfico y claro. Cuando nosotros aplicamos una intervención manual, probablemente estemos tratando de disminuir la demanda funcional o tratando de aumentar la capacidad funcional. Cuando nosotros aplicamos un ejercicio, estamos tratando de aumentar la capacidad funcional. Cuando nosotros aplicamos foam roll, para disminuir la resistencia al estiramiento y mejorar el ROM de una articulación, estamos aumentando la capacidad funcional. Cuando aplicamos un entrenamiento de fuerza, estamos aumentando la capacidad funcional. Cuando damos un ejercicio de control motor, estamos aumentando la capacidad funcional y así excesivamente. Puedo estar hablando horas de esto, pero no es la idea. Pero bueno, y dejo esto y ya vamos a la pregunta. Los criterios diagnósticos del dolor patelofemoral se debería diagnosticar como un síndrome patelofemoral si tenemos en cuenta estas tres: que existe la presencia de dolor retro o peripatelar, bien claro y diferenciado del tendón rotuliano. No le duele puntual el tendón. Tiene un dolor difuso, raro, retropatelar, generalmente lo dice que está detrás de la rótula y alrededor de la rótula. Esto se reproduce, por ejemplo, con test de carga. Hacer un squat es un test de carga, bajar una escalera es un test de carga. Todo aquello que
ponga a la articulación patelofemoral bajo estrés y eso reproduzca el dolor, nos da otro elemento más o otro criterio más para poder diagnosticar un síndrome patelofemoral y que podamos excluir, podamos sacar todas otras entidades que pueden dar dolor anterior de rodilla. ¿Sí? Por ejemplo, las patologías tibiofemorales, puede haber, por ejemplo, fracturas por estrés patelares. Yo he visto fracturas por estrés patelares, tendinopatía rotuliana, el consabido August Latter, que sabemos que es para una población, los desórdenes osteocondrales de crecimiento son para una población muy determinada y son muy jóvenes, para una población joven, pero puede traer aparejado otro tipo de patología, traumatismo anterior, edemas óseo tibiales, edemas óseos femorales, traumáticos y un montón de otras patologías de dolor anterior de la rodilla que nosotros debemos excluir. Todo aquello que queda excluido, más test de carga positivo, más dolor, ojo, test de carga positivo para síndrome patelofemoral, no test de carga positivo para tendinopatía rotuliana. Y ahí está bueno lo que nosotros aprendemos de evaluación. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente? ¿Qué test utilizamos para qué cada cosa? ¿Sí? Pero bueno, ahí cortamos ahí como para dar una gran intro y en realidad es invitarlos a que haya algunas preguntas. No sé, Albert, mientras invitamos a que vaya preguntando a alguien, déjenme invitarlos a todos a varias cosas. Invitarlos a que sigan la página de Equipo Physical y que sigan en las redes de Equipo Physical, que es nuestro grupo y el grupo que metele Albert ahí, que escribí Equipo Physical, así la gente lo ve, que es nuestro grupo y en las redes. Estamos tratando en las redes de subir contenido, hemos empezado a desarrollar contenidos nuevos de una forma vistosa, tratamos de que sea lindo y siguiéndonos en las redes se van a encontrar con nuevas cosas y demás. Invitarlo a que participen de todo lo que hay dando vuelta en este periodo gratis, estos vivos, todas estas cuestiones que nos van a hacer más llevadera la cuarentena, invitarnos a que sigan a gente interesante, para encontrar en las redes los puntapiés iniciales para después buscar nuevas cosas y demás. Y bueno, y a lo mejor, si Dios quiere, a través de Equipo Física le empecemos a trabajar con cuestiones virtuales y podamos dar cursos virtuales para que estén más al acceso de todos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, voy leyendo algunas que hicieron los chicos. Eduardo Tonelli dice, ¿habrá, Mati, asociación entre la disminución del RFD, de cuádriceps y de la abducción y aducción de ese lado? Es buena pregunta. En realidad hay muchos trabajos que no encontraron déficit o no encontraron el déficit de pico de torque del glúteo medio y de los estabilizadores del plano frontal de la cadera en el desarrollo del síndrome patelofemoral, Edu, pero no evaluaron RFD. Ese es el déficit de muchas investigaciones, no déficit, digamos, las limitaciones de algunas investigaciones, porque el RFD en realidad es el que te está dando mucha info. Entonces, deberíamos replicar esos trabajos de RFD, de pico de torque, de glúteo medio, glúteo mayor, rotadores de cadera, en la descarga de peso o la relación de la capacidad de producir fuerza por los estabilizadores de la cadera, pero ahora con RFD, y sobre todo RFD 0.50, de 0 a 50 milisegundos, no tanto 0.100. Perfecto. Entonces, sí puede que haya un factor de error. Puede que sí, puede que no haya un problema de fuerza, sino que haya un problema de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces ahí tendremos que ver cómo hacemos para que el glúteo mayor o los estabilizadores laterales de la cadera se activen rápido, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza todo. De Christian Bernard dice, diferenciar síndrome de fémur patelar y tendinopatía rotuliana. ¿Puede cursar con ambas? ¿Cuál produce cuál? ¿O cómo tratarla integralmente? Mira,
En mi experiencia puede haber casos de que curse con ambas, ¿no? Que tenga tendinopatía rotuliana y síndrome patelo-femoral. Personalmente, siempre me traté de diferenciar claramente cuál era la protagonista si estaban las dos. Pero si no, en realidad, muchas tendinopatías rotulianas están mal diagnosticadas como tendinopatía rotuliana y son un síndrome patelo-femoral, y en la práctica lo he visto. La tendinopatía rotuliana duele el tendón, duele muy puntual el tendón rotuliano, duele ante la carga, es un dolor bien tendinoso, el paciente lo puede identificar con un dedo. Hay test de carga como por ejemplo el squat o el squat en plano declinado, que si bien pueden usarse como test de carga para síndrome patelo-femoral, que el paciente dice que le duele. Tiene un montón de elementos que hacen posible la diferencia entre el síndrome patelo-femoral y la tendinopatía rotuliana. De todas maneras, todo aquello que genere una sobrecarga, por ejemplo, es más factible que una tendinopatía rotuliana termine conduzca a un síndrome patelo-femoral por inhibición que produce el dolor del tendón rotuliano en todo el aparato extensor que al revés, ¿sí? De todas maneras, me parece como que lo primero que tenemos que hacer con un paciente que viene con dolor anterior de rodilla es tratar de identificar si es un síndrome patelo-femoral o está dentro de la familia de los síndromes patelo-femoral o es una tendinopatía rotuliana. Eso es clave. Bien. Cortitas, Agustín Maldeján, ¿qué ejercicios pensás que genere mayor activación del vasto medial? Rápido y corto. Todo lo que active el cuádriceps en cadena abierta, si lo querés hacer analítico. No me preocuparía tanto por activar el vasto medial oblicuo, en realidad o el vasto medial, o el vasto interno. Yo buscaría activar el cuádriceps en general. No se ha encontrado, no hay evidencia que agregar una carga aductora en cadena abierta o en cadena cerrada, una contracción de los aductores en cadena abierta o en cadena cerrada, aumente la activación del vasto medial oblicuo. No hay evidencia fehaciente y fuerte de que la intervención en cualquier otro tipo de combinación de elementos activen el vasto medial más que el vasto lateral. No lo hay, o sea, cuando uno activa el cuádriceps, el sistema nervioso central no selecciona si el vasto medial, el vasto lateral, o el recto anterior, o el crural. Activa, ¿sí? Entonces me parece que todo aquello que vaya de lo más simple a lo complejo en la reactivación y refuncionalización del cuádriceps es viable. Bien, te las digo las dos. Agustín Folges, ¿qué considera importante la evaluación de una persona con patelo-femoral? Y Jazz dice, Mati, ¿cómo ve el entrenamiento de fuerza con cargas livianas que predominen a la velocidad del gesto y no solo la fuerza? La fuerza para el inicio del entrenamiento. Son dos preguntas. Sí, a ver, la primera pregunta, hay que evaluar la calidad del movimiento, sobre todo el control motor y el control neuromuscular de la cadera y del pie. Se puede valorar el control del drop del navicular o del drop del arco plantar, el control y la estabilidad del arco plantar. En cadena cerrada, generalmente la evaluación que uno hace, la evaluación diagnóstica, debe ser funcional, entonces debe ser en un gesto que de la actividad deportiva o de lo que el paciente realice. El control de la cadera, el control del valgo dinámico y el control del rotacional de la cadera o del fémur, mejor dicho, en descarga de peso con monoaxial a una pierna, fundamentalmente. Se puede empezar a dos piernas, pero después hay que hacer test a una pierna, sí o sí, para aumentar la carga, para tratar de despertar el síntoma. Y si es necesario seguir aumentando la carga, debo hacer test dinámicos, tipo carrera o tipo salto, ¿sí? Eso es lo que yo valoraría en un paciente con síndrome patelo-femoral. Después tengo que valorar déficit de la fuerza de los estabilizadores de cadera, déficit de la fuerza de los estabilizadores del aparato extensor de la rodilla, déficit de la movilidad del tobillo, déficit del ROM de tobillo, déficit del control motor de la cadera, entre glúteo medio, bándilo tibial.